La guerra es ese punto donde la humanidad pierde su valía como ser superior y se transforma en un animal. La guerra es ese punto en el cual los seres humanos nos transformamos en criaturas distintas. Dejamos de ser humanos y nos convertimos en monstruos, en seres capaces de matar al prójimo con tal de ganar. Y peor aún cuando esto viene cubierto de la sombra del nacionalismo, uno de los peores males que se pudo haber creado en la historia de la humanidad. ¿Qué tal, amigos? Les habla Estalinismo Moderado. Como les dijimos, habría una segunda parte de este especial sobre la Primera Guerra Mundial. Obviamente, en esta segunda parte contaremos todo lo que vino después del 28 de julio de 1914, que fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Atentos, ya que lo que vamos a narrar es algo que ocurrió. Quizás no lo vivimos, quizás es una guerra que desafortunadamente poco conocemos, porque los libros de historia poco la comentan, ya que su prima, la Segunda Guerra Mundial, fue más sangrienta y más brutal. Pero la Primera Guerra aún es una guerra que debemos consultar, porque es una guerra que cambió el mundo para siempre. Aunque algunos digan que fue la creadora de la Segunda Guerra Mundial, no fue así. La Primera Guerra Mundial también tuvo lo suyo. Fue la causante de muchos inventos que al final traerían consecuencias para el futuro siguiente y para el mundo. En el día de hoy los invito a que nos acompañen en esta segunda parte. Trataremos de que se sientan cómodos, viendo cómo el mundo es capaz de autodestruirse simplemente por algunos pensamientos inocuos y por el deseo de expansionismo y colonialismo de algunas superpotencias. Acompáñennos a esta segunda parte. Luego del ataque de Austria-Hungría sobre el reino de Serbia, el Kaiser alemán Guillermo II decide atacar a Francia a través de Bélgica. ¿Pero por qué por Bélgica? Bélgica era un país neutral en Europa durante esa época, como un colofón para mantener a Alemania y al Reino Unido y a Francia como en una especie de estado de paz. Obviamente esto se ha mantenido durante mucho tiempo, pero los alemanes deciden atacar desde allí a Francia. ¿Qué pasa? Alemania en esos momentos contaba con un ejército mejor preparado armamentísticamente hablando, con armamento mejorado y más avanzado para su época que sus rivales. Los franceses aún contaban con tropas con armamento no tan desactualizado, pero con algunas políticas que aún eran muy anticuadas para esta guerra. El Imperio Británico, por su parte, estaba armando a sus tropas para la guerra. En un principio, los alemanes fueron una aplanadora en lo que hoy es Bélgica. Entraron al país sin ninguna resistencia, a pesar de que los belgas les ofrecieron muy buena resistencia durante gran parte del combate, llegando al punto en que durante toda la guerra, gran parte de Bélgica, a excepción de una parte donde se ubicaba la ciudad de Ypres, que es una ciudad clave en el frente occidental de la guerra, va a ser el único punto que van a mantener los belgas, los franceses y los británicos. Luego, la arrancada alemana les sirvió tanto para poder entrar a Francia y ocupar grandes extensiones del territorio, pero Francia obviamente impidió el avance de los ejércitos alemanes, y esto provocó la guerra de trincheras, que fue esta guerra en la cual los bandos crearon una serie de trincheras desde Bélgica hasta la frontera con Suiza. Estas especies de trincheras harían que la guerra en el frente occidental fuera una guerra estática, fuera una guerra de
poco combate y pocos movimientos, a excepción de algunas batallas claves como el Somme, Verdun, que fueron intentos. El primero fue un intento, el Somme, primero fue un intento británico por tratar de romper las brechas, que desafortunadamente quedó en un estado indeciso la batalla, con una gran masacre, y luego Verdun, que fue el intento alemán por romper las trincheras. Obviamente esto se mantuvo durante gran parte de la guerra. Las trincheras fue el mayor estado de putrefacción humana que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque a causa de esta forma de guerra, muchos soldados murieron no luchando, sino en las trincheras. Las trincheras eran sitios donde podías encontrar de todo, ratas, piojos, bichos, a veces podías hasta a veces encontrar cuerpos de soldados fallecidos que no eran retirados del frente, y esto obviamente era un cóctel de bacterias y virus potenciales que podían no solamente provocar enfermedades sino también muertes de soldados en ambos frentes. Obviamente este frente se mantuvo hasta 1917, cuando Estados Unidos finalmente entra a la guerra al lado de los aliados. No es sencillo, los americanos no querían luchar la típica guerra de trincheras que lucharon los bandos europeos. Los americanos querían una guerra más de movimiento, y esto se logró obviamente hacia 1917, cuando el ejército norteamericano y sus aliados lograron romper el cerco de los alemanes y lograron entrar y recuperar Bélgica y destruir al ejército alemán. Finalmente, tras varios conflictos y varios intentos de Alemania por recuperar su territorio, por conquistar más y ganar la guerra, el 11 de noviembre de 1918 se firmó un armisticio entre los ejércitos de la Entente Cordiale y Alemania. Obviamente esto llevaría a unas negociaciones que posteriormente llevarían al Tratado de Versalles, un tratado del cual hablaremos hacia el final del vídeo. Ahora vámonos al oriente, al frente oriental. Este frente fue el más extenso de toda la guerra. El frente oriental fue un frente muy curioso en la Primera Guerra Mundial. En un principio, el ejército ruso fue a pelear contra el Imperio Austrohúngaro, y esto obviamente hizo que Alemania, el Imperio Alemán, fuera a pelear contra los rusos. Obviamente los rusos atacaron en ambos bandos, lo que provocaría un problema porque el ejército ruso era un ejército potente en cantidad de hombres, era un ejército extenso, pero tenía un problema. Sus soldados en la gran mayoría eran gente que no quería la guerra, en su mayoría eran campesinos que aún no entendían el motivo por el cual habían sido obligados a ir a pelear a una guerra que ellos desconocían, porque esta guerra era desconocida para ellos. La batalla, podríamos decir, más clave de todo el frente oriental fue la batalla de Tannenberg. Esta batalla fue la gran victoria de los alemanes frente a los rusos, ya que los rusos se habían dividido en dos para pelear contra el ejército alemán, que estaba en lo que hoy es Prusia Oriental, lo que actualmente es Kaliningrado, este pequeño enclave ruso, muy conocido porque allí nació Immanuel Kant, el famoso filósofo. Finalmente la batalla de Tannenberg es una gran derrota para el ejército ruso, aunque para los rusos no es vista como una gran derrota, ya que los rusos consideraban que su verdadero enemigo era el Imperio Austrohúngaro, y así continuaría la guerra. Ellos contra los austrohúngaros sí ganarían y conquistarían varias extensiones de tierra contra los austrohúngaros. ¿Qué pasó en este frente? Como yo les hablé en la primera parte, en el primer vídeo, los rusos estaban en una situación crítica porque el pueblo no quería al gobierno actual, al zar Nicolás II, y ya habían voces que se estaban alzando, entre esas los comunistas y los soviets y los bolcheviques.
Finalmente, tras la Revolución de Febrero, se establece un gobierno de, al republicano dirigido por Alexander Kerensky, que continuó la guerra y la luchó obviamente sabiendo que la iban a perder, porque el frente oriental en ese punto estaba terriblemente mal, no había mucho de dónde escoger, la guerra estaba casi perdida para los rusos. En ese momento en Alemania estaba escondido Lenin, el padre de la revolución rusa, y los alemanes le permiten regresar a Rusia con el único objetivo de establecer una contrarrevolución contra los republicanos y establecer a los comunistas. Obviamente esa fue la revolución de octubre, la que derrocó a Kerensky, llevó a Lenin al poder y se inició la etapa de la Unión Soviética. En ese momento, la Unión Soviética como primera medida saca de la jugada de la Primera Guerra Mundial al Imperio Ruso. Y ya obviamente esto es el fin de este frente. Aunque bueno, no del todo, ya que Austria-Hungría continúa su guerra contra Serbia y también contra Italia. De este frente hablaremos más adelante. Y bueno, ¿qué pasa? Desde Grecia, las tropas de los aliados deciden invadir lo que es Bulgaria y lo que es el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, ya sintiéndose derrotado y ya con Francisco José I muerto, ya que él ya había fallecido, y su sucesor Carlos I, aunque era un emperador que quería mantener la unidad del imperio, sabía que no la podría mantener y desafortunadamente tiene que abdicar en 1917 y firmar un armisticio con los aliados, ya que su imperio ha caído, y esto obviamente conllevó a que el frente oriental cayera. Tras la desaparición del imperio austrohúngaro, se formaron países como Hungría, Austria, Rumania, se creó Yugoslavia, la famosa Yugoslavia, de la cual surgió posteriormente un conflicto que es para un tema más adelante, para hablarlo en otro punto. El Imperio Ruso también perdió algunos territorios, lo que hoy actualmente es Polonia. Siguió conservando algunos territorios, perdió los Bálticos, lo que hoy es Lituania, Letonia, Estonia, otros, entre otros. Aquí fue cuando se empezó a dar cuenta que la Primera Guerra Mundial empezó a desmoronar imperios, y el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso fueron los primeros en caer. Ya más adelante caería en 1918 por el armisticio el Imperio Alemán. Y bueno, vayamos a ver otros frentes, los cuales son también esenciales en esta guerra. Bueno, otros frentes de los cuales vamos a hablar brevemente, serán por ejemplo el frente de Italia. Italia en un principio, y hay que tenerlo claro, estaba alienada con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Desafortunadamente, el Imperio Austrohúngaro poseía territorios que actualmente son de Italia, los cuales ellos reclamaban. Tras esto, Italia decidió voltearse de bando y unirse al bando de la Entente Cordiale o de la Triple Entente. Esto hizo que ellos pelearan su guerra aparte con los austrohúngaros, principalmente. Pelearían principalmente en la zona de los Alpes, ya que sus batallas principales fueron en zonas nevadas y todo esto. En un principio los austrohúngaros tuvieron la ventaja y ganaron gran parte, pero con el pasar del tiempo y el conflicto arreciando, y con la crisis del Imperio Austrohúngaro, ellos terminarían ganando la guerra y posteriormente adquirieron esos territorios que actualmente hacen parte del norte de Italia y que fueron fundamentales para la Italia que conocemos hoy en día. Luego ya sabemos qué pasó con Italia. De esto hablaremos posiblemente el otro año cuando hagamos el especial de la Segunda Guerra Mundial. No será hasta el próximo año que salga ese especial, así que paremos ahí.
Otro frente importante fue África. Como sabemos, los británicos y los franceses tenían grandes extensiones de territorio en lo que hoy es África, pero Alemania también tenía grandes extensiones de territorio. Los británicos y los franceses pelearon en varias colonias del imperio alemán para hacerse con su control, y al final, tras la guerra, se apoderaron de varios de estos espacios que habían conquistado los alemanes a lo largo del tiempo. En Asia, sin irnos ya más lejos, los alemanes tenían un pequeño puerto en China, el cual era un puerto clave y el cual fue tomado por los japoneses, que en esa época, al igual que Italia, algo curioso, estaban aliados con la Triple Entente. Ellos ocuparían este puerto y empezarían a demostrar el poder que estaban adquiriendo, ya que posteriormente Japón se transformaría en una potencia en el Pacífico, y ya sabemos cómo terminó esto tras la Segunda Guerra Mundial. Otro frente clave fue el frente otomano, que es principalmente Anatolia, Oriente Próximo, principalmente porque el Imperio Otomano se unió al bando de la Triple Alianza con el objetivo de ganar territorio y mantenerse en el poder. Obviamente recordemos que en esa época el Imperio Otomano estaba en crisis. El sultán era un Mindundi y era dirigido por unos jóvenes turcos. También hay que aclarar que durante la época del Frente Otomano ocurrieron cosas como por ejemplo el genocidio armenio, un genocidio que el día de hoy aún divide a las comunidades turca y armenia en el mundo, ya que fue una masacre que se llevó en lo que era el Imperio Otomano contra la comunidad armenia. ¿Pero qué provocó esto? Esto fue provocado en gran medida porque los turcos otomanos se habían enfrascado en una guerra en la parte oriental del Imperio Otomano, lo que antiguamente era parte del Imperio Ruso, lo que hoy es Azerbaiyán y todos estos países, Azerbaiyán, Georgia, estos países orientales. El Imperio Otomano empezó a luchar contra Rusia por esa parte, específicamente por el Cáucaso. Desafortunadamente, los otomanos sufrieron una de las mayores palizas de su historia, la última gran paliza militar que sufrirían, y necesitaban a quien echarle la culpa. Se la echaron a los armenios, y esto obviamente provocó este genocidio que aún hoy divide al pueblo armenio en la actualidad. Este frente, digámoslo, fue fuerte porque al final los británicos se terminaron quedando con varias extensiones del territorio otomano, específicamente con Tierra Santa. Sí, amigos, Tierra Santa, lo que actualmente es Israel. Y bueno, ya posteriormente seguiría lo del Estado de Israel y todo esto. El Imperio Otomano quedó reducido a lo que hoy es Turquía. Al final, el Imperio Otomano fue el último imperio en caer. Se formaron nuevos países, se formó Siria, Líbano, los Emiratos Árabes, entre otros países, y el Imperio Otomano ha caído y empezó un proceso de industrialización hacia una república más occidental, pero eso es otra historia aparte. Bueno, otro frente que es clave fue la guerra en el Atlántico, que fue cuando el Imperio Alemán, con tal de eliminar al Reino Unido, trató de hundir buques que llevaran alimentos y provisiones hacia el Imperio Británico. Esto obviamente también provocó que los Estados Unidos entraran a la Primera Guerra Mundial y el imperio y el gobierno alemán perdiera, y a postre, tras el ingreso de Estados Unidos y el colofón que estos dieron a la guerra, el Imperio Alemán cayera tras la abdicación de Guillermo II y la proclamación de la República de Weimar, la república que duraría hasta la llegada de Adolf Hitler. Finalmente, no hay más frentes los cuales contar. Esta guerra se libró especialmente en Europa, y fue una carnicería brutal. En esta guerra se vio el poder de la tecnología para el mal. Por ejemplo, se usó la guerra química. La Primera Guerra Mundial fue la guerra donde se usaron gases como el gas naranja y otros tipos de químicos que afectaron a los soldados. Se empezó a usar la famosa metralla contra los enemigos. También se empezó a utilizar los tanques, unos tanques anticuados creados por los británicos, pero que serían la primera muestra de lo que posteriormente sería la guerra de artillería, que tendría su colofón más grande en la Segunda Guerra Mundial.
Y así fueron los demás frentes, amigos. Ahora hablemos del Tratado de Versalles, el tratado que terminaría con esta guerra. Bueno, amigos, finalmente entre 1919 y 1920 empieza el proceso de negociar la paz. Debemos recordar, amigos, que aunque bueno, el Tratado de Versalles fue el tratado más importante de toda la Primera Guerra Mundial, también hubo tratados por separado para cada bando. El Imperio Otomano, el Reino de Hungría y Austria, por aparte, tuvieron que firmar pactos. El Imperio Otomano, Alemania, tuvieron que firmar pactos por aparte. El Tratado de Versalles es el más conocido porque este tratado fue, digámoslo, el punto base que traería de nuevo este círculo vicioso que conllevaría la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? El Tratado de Versalles exigía entre sus cláusulas que Alemania tendría que ceder varias partes de su territorio, incluyendo las colonias de ultramar que ya poseía. También en el Tratado de Versalles se ve cómo las tropas alemanas se reducen a 100.000 hombres, es decir, Alemania queda en un estado de indefensión porque con 100.000 soldados tú no puedes defender un país. Tiene que pagar deudas enormes, incluso, amigos, para ser más concisos, Alemania terminó de pagar su deuda en el 2010, la deuda de la Primera Guerra Mundial. No sabemos cuándo terminó de pagar la de la Segunda o si aún la está pagando. Algo que me parece ridículo en pleno siglo XXI que a una Alemania se le esté cobrando esto, porque ya han pasado tantos años. Alemania creo que ya ha tenido como su baño de perdón. Entonces creo que me parece algo estúpido que aún hoy las pagas de esta guerra continúen. Alemania también perdió la posibilidad de tener tropas aéreas, marítimas y artillería. Es decir, Alemania solamente quedó con 100.000 hombres que tenían armamento básico, un rifle y el armamento de la época. Posteriormente Alsacia y Lorena, otros de los motivantes de la guerra, porque fueron dos partes, una parte de Francia que se quedó el imperio alemán, fue devuelta a los franceses para resarcir los errores. ¿Qué más se me queda en el tintero? Obviamente Alemania quedó en una crisis económica enorme tras el Pacto de Versalles, porque el país literalmente quedó en una crisis económica terrible, una crisis alimentaria. El gobierno que había de la República de Weimar no sabía cómo solucionar las cosas. O sea, les tocó afrontar una posguerra terrible y peor aún, cuando ya a finales de la década del 20 y comienzos de los 30 empieza a aparecer el fantasma del fascismo dirigido por Adolf Hitler y su partido, el partido nazi. Fue un momento culmine. El imperio austrohúngaro, como sabemos, se dividió. Austria y Hungría tuvieron que asumir las deudas por el imperio. Estos países obviamente también vieron una época de crisis. Austria, por ejemplo, fue anexionada por la Alemania nazi. Esto sí ya es más de la Segunda Guerra Mundial. Me estoy dando un poco de spoilers. Hungría, en cambio, sí continuó siendo un gobierno, una monarquía. Posteriormente serían derrocados por los comunistas, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, y se volverían parte de la cortina de hierro, que lo veremos después. El Imperio Otomano, como yo dije anteriormente en una parte del vídeo, perdió parte de sus territorios, solamente quedó en lo que era actualmente Turquía, y las demás partes, lo que era Irak, Siria, Israel, Líbano, quedaron en manos de franceses e ingleses respectivamente. Bulgaria obviamente acarrió muchas deudas. La monarquía desapareció y se transformó en una democracia, en una república. Y finalmente ese fue el fin de todas las potencias de la Triple Alianza. Quedaron así. Estados Unidos obviamente propuso la famosa Sociedad de Naciones, que sería como podríamos llamarla la antecesora de la ONU, pero obviamente no caló, no funcionó, y peor aún, hay una nota curiosa: Estados Unidos nunca ratificó el Tratado de Versalles, lo que implicó obviamente que ellos nunca pertenecieron a la Sociedad de Naciones, hizo que esta sociedad perdiera credibilidad ante el mundo, y así fue el final de la Primera Guerra Mundial, amigos. Ya lo que sigue después es una época como de crispación. Los países se empiezan a recuperar. Alemania se recupera, aparece el fascismo obviamente.
Italia, que también fue una de las grandes ganadoras de la guerra, que recuperó algunos territorios que había reclamado, sufre un golpe de estado posteriormente y sube al poder Benito Mussolini, que empieza con el fascismo en su país y a estructurarlo hacia una dictadura fascista, con la cual sería la pionera. Posteriormente, bueno, Francia continuó con su camino gubernamental, Inglaterra, podríamos decir que fue el imperio ganador, entre comillas, no totalmente ganador porque el imperio empezó a mostrar ya vicios de que se estaba desgastando. Un ejemplo es que después de la Primera Guerra Mundial empieza la rebelión en Irlanda por la independencia y esto conlleva una gran crisis al interior del imperio británico. Rusia se transformaría en la Unión Soviética, como todos sabemos, tras la Revolución Rusa, y así continuaría el vaivén. Bueno, posteriormente Europa vuelve a un clima de paz, se crean nuevos países, Yugoslavia, Polonia, otros países empiezan a ganar territorio. También se crean los famosos países con bálticos, si no estoy mal, Lituania, Letonia, Estonia. Estos países posteriormente serían absorbidos por la Unión Soviética, pero esto sería más adelante. Europa finalmente vivió un punto de paz y de calma. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este especial. Fue como una forma agradable de terminar el año. Bueno, a nuestro nivel personal, no sabemos si a ustedes les pareció correcto. Por favor, deseamos un like para estos vídeos, los compartan, suscribirse. Tranquilos, la próxima semana volveremos con política más moderna, más de la actualidad, porque hay muchos temas en el tintero que nos hemos dejado y los queremos tocar antes de irnos. Obviamente también habrá un especial donde contaremos lo mejor de este año y lo peor de este año en cuanto a política. Y creo que un amigo muy peculiar va a aparecer en lo malo, más que todo, pero no les diremos quién. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el especial de la Primera Guerra Mundial de Estalinismo Moderado. Les deseamos una feliz mañana, una feliz tarde y una feliz noche. Un abrazo. El especial de la Segunda Guerra Mundial lo habrá, pero este podría ser más largo y demoraría un tris más. Un abrazo y hasta pronto.